lo voy a hacer. Lo que prometí, tú lo vas a ver. Y le dice a Moisés, hoy es el día. La promesa que estabas esperando, la verás cumplida. Le dice a Moisés, enviaré mi ángel delante de ti. Entonces le está diciendo, no solo voy a cumplir mi promesa, voy a mandarte protección, voy a mandarte cuidado, estarás protegido. Mi ángel irá delante de ti. Y le dice más, voy a sacar los enemigos que se te van a presentar. No solamente te aseguro que vas a ver la promesa, no solo te aseguro que vas a estar protegido, yo me encargo de tus enemigos. Yo me encargaré de echar de ahí el jebuseo, al cereceo, le dice a todas estas personas. Y dice el 3, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Wow, esto está poderoso. Esto está poderoso. Dios le dice, porque traducido a nuestro idioma actual sería, eres terco y no puedo ir en medio de ti. Tu terquedad, la terquedad del pueblo no permite que yo vaya en medio de ti. Usted se imagina que Dios le está diciendo, te voy a dar todo lo prometido, te voy a dar cuidado, protección, pero mi presencia no puede ir contigo. Pero mi presencia no estará a tu lado. Dice, oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto y ninguno se puso atavíos. Escuche lo que dice, hermano. Para el pueblo le pareció mala noticia. Esto a mí me gusta, esto a mí me impresiona. Porque ¿sabe usted cuántas personas hoy lo único que quieren recibir son las promesas de parte de Dios? ¿Sabe cuántas personas hoy solo están demandando, Señor, dame esto, Señor, lo otro, Señor, lo otro? Y Señor, yo necesito, Señor, guárdame, Señor, cuídame. Pero se han olvidado de decir, Señor, yo quiero estar en tu presencia. Señor, yo quiero que tú estés en mi vida. Y Moisés dice, el pueblo se vistió de luto. La mejor noticia que habían estado esperando, la tierra que había sido prometida por años, Dios le dice, aquí está, pero mi presencia no va a ir contigo. Y dice, motivo de luto para ellos. El pueblo está diciendo, ¿de qué me sirven las promesas? ¿De qué me sirve la bendición? ¿De qué me sirve el cuidado si Dios no va a estar conmigo? El problema de hoy en día es que muchas personas estamos buscando detrás de las promesas, detrás de las bendiciones, detrás de todo lo bonito, detrás de lo que se aparenta ser una prosperidad, pero no estamos detrás de la presencia. No estamos en la búsqueda de su presencia. Pero dice que el pueblo dijo, fue una mala noticia, y se quitaron sus atavíos, se quitaron sus ropas. Quiere decir, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. Dice que el pueblo se dio cuenta de lo que estaba aconteciendo y todos entraron en luto. Todos empezaron a humillarse. Eso es lo que está diciendo esa expresión de luto, que ellos empezaron a humillarse porque se dieron cuenta que aunque iban a recibir lo prometido, lo más importante no iba a estar ahí. ¿De qué te sirve recibir lo prometido si la presencia de Dios no va a estar ahí? Y ellos se dieron de cuenta de eso, y dice que entonces entraron en luto. Entonces dice que empezaron a buscar, por así decirle, la presencia de Dios, el rostro del Señor. Y dice que se quitaron, hermanos, los atavíos. Y aquí hay algo interesante, porque cuando usted lee tan solo unos capítulos antes, esos mismos atavíos que portaba el pueblo de Israel se los estaban entregando a Aarón para que hicieran un becerro de oro. Esos mismos atavíos que dice la palabra de Dios, que Dios se los entregó a Israel cuando salían de Egipto. ¿Por qué? Porque había un propósito, que cuando llegaran y establecieran el tabernáculo, ese oro, ese atavío, usted lo puede ver más adelante, dice que todos ellos lo traían para que los constructores fundieran todo lo que había que utilizar en el templo. Los candeleros, las copas, todo lo que llevaba oro, salieron de esos mismos atavíos. ¿Qué le quiero decir con esto?
que esos atavíos, esas joyas, por así decirle, que el pueblo de Israel tenía en sus manos, podían ser usados para adorar a Dios o para adorar al enemigo. Podían ser un símbolo de adoración a Dios o podrían ser un símbolo de idolatría. Ellos lo entregaron primero para que hicieran un becerro, dice. Y empezaron a formar aquel becerro. Usted conoce la historia, cómo Aarón recibe esto y hace un becerro. Pero lo que a mí me impacta en Éxodo 32, verso 4, dice: y los tomó de mano de ellos y le dio forma como de un burril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Escuche bien, Dios lo había libertado con mano poderosa, había enfrentado a Moisés, carros de Faraón, el mar se partió. Pero dice que cuando ellos están en aquel lugar, arman un becerro y dicen: estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y dice, sigue diciendo el 5: y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Quiero que usted trate de interpretar un poco lo que está sucediendo, porque Aarón está diciendo: mañana va a ser fiesta para Jehová. Estos son los dioses que te sacaron de... ¿Sabe qué me está enseñando ese versículo, hermano? Que el pueblo estaba más que confundido. Ellos creían que estaban adorando a Dios. Ellos creían que estaban adorando al verdadero. Ellos no se estaban imaginando que lo que estaban haciendo era algo de idolatría. Según ellos, dice: mañana nos levantaremos. Pero había un mandato de Dios: no te hagas imagen. O sea, sin darse cuenta estaban desobedeciendo a Dios, pero en su ignorancia ellos creían estar adorando a Dios. Dice: al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y beber, y se levantaron a regocijarse. Según ellos, hermanos, estaban adorando el nombre del Señor. ¿Y qué es lo que quiero llegar con este punto? Que muchas veces, sin darnos cuenta, le estamos entregando una adoración equivocada al Señor. Creemos que estamos adorando a Dios, pero no es el Dios que establece las Escrituras. Creemos que estamos buscando la presencia de Dios, pero no es el Dios que establece las Escrituras. Sin darnos cuenta, presentamos una adoración errónea con lo mismo que Dios ya nos entregó. Porque ellos, lo que Dios les había entregado, fue lo que pusieron para hacer este ídolo. Y tenemos que tener cuidado que nuestra vida, nuestra adoración sea para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que Él reciba nuestra adoración no de la manera que a mí me parece, de la manera que a Él le parece, de la manera que Él estableció en la palabra. El pueblo creía que estaban haciendo fiesta para el Señor. Y hermano, aquí es algo que debe de preocupar y llamar nuestra atención. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos enseña, por ejemplo, la historia de las 10 vírgenes. Dice que habían 5 vírgenes insensatas y 5 prudentes. Pero si usted se parara enfrente de esas 10 vírgenes y usted le preguntara a las insensatas: ¿tú eres insensata?, ¿sabe que ella les contestaría? No. Ellas creían ser igual de prudentes que las otras 5. Ellas creían tener el mismo nivel de búsqueda que las otras 5. Ellas creían tener la misma adoración que las otras 5. Ellas no sabían que estaban siendo insensatas. Y vuelvo a decirlo, tenemos que preocuparnos por saber qué clase de adoración estamos entregando, qué clase de búsqueda de la presencia estamos entregando. Porque la diferencia, porque cuando usted lee el capítulo, dice que aquellas 10 vírgenes, las 10 cabecearon y se durmieron. No solo las insensatas, también las sensatas, también las prudentes se durmieron. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que al despertar, dice, las 5 que tenían aceite de más, aceite de reserva, son las que vieron al Señor, al esposo,
llegar y son las que entraron con el esposo. Pero las 5 que no tenían aceite de reserva, en lo que corrieron a buscar, y hay algo interesante porque dice cuando ellas le piden, gracias hermanito, le piden a las prudentes, le dicen, danos de tu aceite. Y ella dice, no, vayan al que lo vende. Recuerde que es una parábola, no podemos agarrar cada palabra textualmente. No es que la unción de Dios se venda. Lo que están queriendo decir es que solo hay un solo proveedor de ese aceite. No puede venir de otro lado, nadie puede compartírtelo. Por supuesto que yo puedo orar por ti, por supuesto que Dios te puede bendecir a través de la oración de un hermano, pero el aceite, la presencia de Dios en tu vida proviene solamente de la búsqueda de la presencia de Dios. Y él le dice, ellas le dicen, vayan y búsquenlo. En ese tiempo de búsqueda, cuando regresan, ya el maestro ya entró y le dice algo terrible. Cuando ellas dicen, ábrenos, maestro, él les dice, yo nunca les conocí. Pero ellas creían estar esperando por él. Ellas creían ser prudentes. Así que, hermano, tenemos que analizar nuestra vida y preguntarle, Señor, ¿no será que sin darme cuenta creo que he sido prudente y no he sido prudente? Señor, ¿será que sin darme cuenta he creído que tengo aceite de más, pero no tengo aceite de más? Nos acomodamos muchas veces. Se cabecearon y durmieron, nos acomodamos, creemos que todo, que ya no nos necesitamos más, que ya llegamos, ya estamos en el Señor. Pero tenemos que seguir buscando aceite, nos enseña la palabra. ¿Sabe? En la Biblia nos enseña muchos ejemplos de personas que fueron escogidas por Dios, pero que por sus acciones Dios les rechazó. Como el rey Saúl, que él fue escogido, porque usted escuchará mucha gente decir, hermano, no, que a Saúl lo escogió el pueblo, a David lo escogió Dios. No, hermano, no es lo que dice la Escritura. A Saúl lo escogió Dios. Cuando usted va al libro de 1 Samuel, en el capítulo 16, a partir del 15 al 17, usted va a ver la vida de Saúl y Samuel, y usted se dará cuenta que la Biblia dice que Dios le habló a Samuel y le dijo, va a venir un joven buscando el ganado de su padre. A este es el que yo escogí como rey. No lo escogió el pueblo, lo escogió Dios. El pueblo pidió rey, pero quien escogió el rey fue Dios. Pero la desobediencia de este rey le llevó a perder la promesa que Dios había determinado para su vida. Y el mismo Samuel se lo dice aquella vez que la palabra dice que Dios lo envió a que destruyera y no trajera nada de botín. Y dice que trajo ganado, trajo al rey, lo tenía como esclavo. Y le dice, ¿qué es ese bramido que yo escucho? Pero le dice, Dios hubiera confirmado tu reinado en este día. Y era un reinado, dice, que lo hubiera confirmado para siempre. Pero por cuanto él prefirió, hermano, usted puede leer toda la historia. Él prefirió, hermano, quedar bien con el pueblo antes que quedar bien delante de la presencia de Dios. Y a veces no nos damos cuenta que estamos cayendo en una situación como esa. Que mientras yo esté bien delante del pastor, delante de las ovejas de la iglesia, delante del pueblo, se nos olvida estar bien delante de la presencia del Señor. Se nos olvida lo que dijo este pueblo: Señor, no me interesa que parezca bendición, no me interesa que sea la promesa, yo necesito tu presencia. Es tu presencia más importante. Porque, hermano, la Biblia dice en el libro de Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir esa expresión? Que cuando tú estás adorando a Dios, Dios no ve lo que sale de tus labios, Dios ve tu corazón. Dios conoce lo profundo de tu corazón, y la adoración que Él recibe es la que está en el corazón. El salmista dijo en el Salmo 51, verso 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu.
Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ese espíritu noble está hablando de un espíritu de mansedumbre. Está hablando de un espíritu que tenga templanza, un espíritu amable, un espíritu que pueda buscar a Dios, pero que también sea amable con los demás, amable con sus hermanos. Pero Él le dice: crea dentro de mí, renueva mi corazón. ¿Cuántas veces tenemos que venir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, renueva mi corazón? ¿Se recuerda en Juan 4 la mujer del pozo? Que dice la palabra que a Jesús le pareció necesario pasar por Samaria. Cuando usted va a la historia, se dice, hermano, que los judíos odiaban tanto a los samaritanos que ya habían hecho un canal, una calle alternativa, un camino alternativo para no pasar por Samaria, para evitar ver a los samaritanos. Pero dice que a Jesús se le hacía necesario. ¿Por qué se le hizo necesario entonces? No era porque le quedaba de camino, es que Él sabía que en el pozo había una mujer necesitada de Él. Él sabía que en el pozo había un alma que necesitaba de su presencia. Y Jesús llega con algo, hermano, que está cambiando la estructura, no solo de aquella mujer, sino de nuestra actualidad. Porque Jesús se presenta a ese pozo y le dice a la mujer: dame de beber. Y ella le dice: pero tú y yo, tú eres judío, yo soy samaritano. Los judíos y samaritanos no nos llevamos. ¿Cómo tú me vas a pedir de esa agua? Y usted conoce la historia. Jesús le dice: si tú conocieras quién te está pidiendo, tú me dirías a mí que te diera agua viva. Pero usted conoce todo lo que sucede ahí. Ahora, cuando usted lee ese capítulo 4 de Juan, dice que esa mujer, cuando Jesús le revela su vida, ella corre y le dice a los samaritanos: me he encontrado con el Mesías. Y se vuelve el primer evangelista en Samaria. Ahora, si usted me pregunta a mí, bueno, no vamos a decir a mí, vamos a decir al pastor, ¿a quién escogería él para ir a evangelizar a un pueblo allá donde nadie ha ido a evangelizar todavía? Yo no escogería a la samaritana. Yo no escogería a la samaritana. Es que no entra en mi perfil de evangelista, pero sí en el de Jesús. Pero sí entró en el de Jesús. Jesús sí reconoció lo que había en el corazón de aquella mujer. Ahora déjeme explicarle algo. Jesús le dice: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco es tuyo. Ahora recuerde que en la antigüedad la mujer no podía pedir divorcio. No era la mujer la que llegaba y decía: quiero separarme de ti. No, era el hombre que repudiaba a la mujer. Así que esta no era una mujer que se había deshecho de 5 hombres, era una mujer despreciada por 5 hombres. Ahora le dice que el 6.º que tú tienes tampoco es tu marido. O sea, esta mujer estaba en pecado ahí, hermano. Pero le dice ella: Señor, y aquí es donde se encuentra la razón del llamado de Jesús a esta mujer. Le dice: Señor, me parece que eres profeta. Ahora, hermano, hoy en día, cuando le dicen a usted: viene el profeta tal, la gente corre, ¿sabe para qué? Para que le digan: vas a tener nueva casa, vas a tener nuevo carro, vas a ser cabeza, no vas a hacer cola. Dios te está llamando a cosas grandes. Pero esta mujer, cuando le dice: me parece que eres profeta, la pregunta de ella es: nuestros padres dicen que en este monte es que se debe adorar. Ustedes dicen que en Jerusalén. ¿Sabe cuál es la pregunta que surgió de esta mujer? ¿Cómo yo debo adorarte? ¿Cómo yo debo adorarte? Esa es la razón por la que Jesús la había escogido a ella, porque sabía lo que había dentro del corazón de aquella mujer. Aquella mujer que parecía despreciada deseaba adorar a su Señor. Y su pregunta es: Señor, ¿cómo puedo adorarte? No le preguntó: sí, eres profeta y quiero lo más bonito. No. ¿Cómo yo puedo rendir mi adoración a ti? Y esa es la pregunta que tenemos que hacerle al Señor. Señor, ¿cómo debo adorarte? ¿Cómo debo buscarte? ¿Cómo debo acercarme a ti? ¿Cómo debo hacer para que tú puedas recibir esa adoración?
En el capítulo 33 que estábamos leyendo, verso 7, dice: y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó fuera del campamento y lo llamó tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Sabe qué dice, hermano? Cuando leíamos al principio que Moisés, que el pueblo se vistió de luto, dice que Moisés toma una acción y toma el tabernáculo y lo saca fuera del campamento. O sea, Moisés se entiende que si necesita buscar la presencia de Dios, necesita salirse del contorno en que se encontraba. Que si él necesita encontrar a Dios, necesita salir del contorno y buscar la presencia de Dios. Dice que la saca del campamento. Ahora espérese, hay algo que me llama la atención. Cuando usted lee los capítulos anteriores, a partir del capítulo 25, 27, Moisés está en el monte y Dios empieza a decirle: Moisés, vas a hacer todo conforme a la visión. Moisés tiene una visión donde ve el tabernáculo en el cielo y Dios empieza a decirle medida, distancia, vestidura, todo. Pero Moisés no pide, hermano, las ofrendas y todo lo demás hasta a partir del capítulo 37. Por ahí empieza ya a hacerse el templo. Entonces, ¿de qué tabernáculo me está hablando que él sacó de ese lugar? Porque el tabernáculo no estaba construido. ¿Sabe qué le llamaban el tabernáculo? A las tiendas. O sea, Moisés tomó su propia tienda, su casa, donde él dormía, donde él descansaba, lo sacó, se lo llevó fuera del campamento y dice, le puso nombre: tabernáculo de reunión. Tabernáculo de reunión con Jehová. Moisés volvió su casa el tabernáculo de reunión con Jehová. Hermano, para alcanzar la presencia tenemos que volver nuestra casa el tabernáculo de reunión con Jehová. La iglesia Dios nos las ha regalado para que nos congreguemos, porque es una bendición. Aquí usted recibe el testimonio de sus hermanos, la fortaleza de sus hermanos, pero su casa es su tabernáculo de reunión con Jehová, para usted, para su familia. Y dice que él toma ese tabernáculo y se lo lleva fuera del lugar. Y dice el verso 8: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie en la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. O sea, el pueblo ya sabía lo que estaba aconteciendo, el pueblo ya tenía luto, dice, y el pueblo entonces ahora ve a Moisés que está buscando la presencia de Dios, y todos se quedaban en su tienda viendo cómo Moisés buscaba la presencia del Señor. Cuando Moisés entraba al tabernáculo, dice el 9, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Vea lo que provoca a alguien que dice: yo quiero la presencia del Señor. Alguien que dice: no me interesa, Señor, yo prefiero quedarme. ¿Sabe? Moisés le está diciendo: Señor, el desierto está bien para mí si tú vas a estar ahí. El desierto, yo no quiero el lugar con leche y miel, yo quiero el desierto contigo, le está diciendo Moisés. Y crea, hizo tabernáculo. Ese aplauso sea para el Señor, hermano. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el 10: y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaban cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. El pueblo entero, dice, adoraba desde la puerta de su tienda. El pueblo entero se estaba humillando, dice el 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba con cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Sabe? Esa generación siguiente, la generación de Josué, era una generación que permanecía en el tabernáculo. Era una generación que permanecía en la presencia de Dios, pero eso es parte de otro mensaje. Dice el 12: y dijo Moisés a Jehová: mira, tú me dices
que saque a este pueblo y no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre y he hallado también gracia en mis ojos. Mire, dice Moisés, Señor, no me has dicho quién irá conmigo. Pero cuando usted lee los versículos anteriores, ya se lo había dicho. Él ya le había dicho, el ángel irá contigo. Ahora Moisés, de una manera respetuosa, le está diciendo, Señor, es que yo no quiero el ángel. Yo no quiero el ángel, yo te quiero a ti. Yo te necesito a ti. Y le dice, si he hallado, dice el 3, gracia en tus ojos, te ruego me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Mira que esta gente es pueblo tuyo. Ahora, aquí hay algo poderoso, porque Moisés le está diciendo a Dios, Señor, yo necesito que me muestres el camino. Pero entiéndame esto, Dios ya le había hablado a Moisés de la tierra, Dios le había mostrado la tierra, Dios le había enseñado todo, pero Moisés no se está refiriendo al camino, a esa tierra, porque él le dice, yo necesito el camino, muéstrame ahora tu camino para que te conozca. Él no le está pidiendo el camino a la tierra, él le dice, yo quiero el camino hacia ti, el camino hacia conocerte. Y le dice en el 14, y le dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Sabe, hermano, que a veces como cristianos nos sentimos cansados, nos sentimos agotados, sentimos que queremos dejarlo todo. Eso es falta de la presencia del Señor, porque le dice, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y vaya que Moisés necesitaba descanso de ese pueblo, hermano. Vaya que Moisés necesitaba la presencia de Dios para luchar con ese pueblo. Y le dice, y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No, Señor, las promesas no son más importantes que tu presencia. No, Señor, las bendiciones no son más importantes que tu presencia. No, Señor, los enemigos derrotados no son más importantes que tu presencia. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Hermano, eso mueve la mano de Dios. Y ahí ya Dios le había dicho, Moisés, tranquilo. Ya Dios le había dicho, Moisés, yo voy a ir contigo, te voy a dar descanso. Pero Moisés insiste por si acaso y dice, no, Señor, si no vas, no me interesa ir. No quiero llegar, yo no quiero cruzar aquel lugar que parece todo hermoso, pero sin tu presencia. Ahí le quitó lo bonito, le quitó lo lujoso para él. Dice el 16, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Dice, ¿en qué se conocerá que tú andas con nosotros? En que seamos apartados. ¿En qué se conocerá que hemos hallado gracia? Sino en que tu presencia esté con nosotros, pero que seamos apartados. Tenemos que aprender, hermano, lo que está diciendo Moisés, que como pueblo tenemos que apartarnos del resto del pueblo. ¿Qué quiere decir con eso? Tenemos que ser diferentes. Tenemos que mostrar que la presencia de Dios camina con nosotros. Tenemos que mostrar que la presencia de Dios anda con nosotros. Y Jehová dijo a Moisés, también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Y dice, mi presencia estará con ustedes. ¿Sabe que usted analiza algo interesante ahí? Que cuando al principio Dios le dice, mi presencia no va a ir con ustedes, es la forma de Dios cuidarlos a ellos, porque le dijo, si mi presencia va contigo, te tengo que eliminar. Dios dice la palabra que es santo, santo, santo. Y la terquedad del pueblo era tan grande que le dijo, si yo subo contigo te tengo que eliminar. Pero ahora le está diciendo, sí, mi presencia irá contigo, porque el pueblo